Bueno, saben que la palabra de Dios dice que en donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. Y yo creo que Jesús se manifiesta y lo podemos escuchar cuando nos reunimos en su nombre. Eso dice el texto. Así que vamos a orar para que Dios nos ayude a orientar nuestro corazón, nuestra mente, poder silenciar un poco los ruidos que podemos tener en este momento, quizás las preocupaciones o la discusión que tuvimos antes de venir o cualquier otra ansiedad para poder concentrar nuestra atención en lo que Dios nos puede decir a cada uno. Padre Santo, oramos, Señor, en el nombre de Jesús y te pedimos, Dios, que nos ayudes a poder entender, a poder comprender, Señor, quién eres, a poder comprender, Padre, qué es lo que tú quieres hacer en nosotros, Dios, y cómo lo haces. Gracias, Dios, porque esto no lo haces a través de nuestra fuerza, Dios, sino que lo haces a través de tu Espíritu, Dios. Gracias, Señor, porque depende de ti y no de nosotros. Quiero pedirte, Señor, que nos hables, que nos des un corazón de carne, un corazón blando, un corazón humilde, Señor, que nos des una mente, Señor, que pueda fijarse en tus cosas, Dios, y dejar de lado, Padre, todo lo que este mundo, Señor, tanto nos impone. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Bueno, he estado orando para que Dios nos hable. Y se ha hecho como muy claro lo que Dios quería que compartiera hoy. Voy a tratar de ser lo más claro y estoy comprometido con eso. Así que yo les pido también de su atención y voy a tratar de no dejar huecos también para que se lo podamos entender todo. Mire, el texto que quizás resume el mensaje de hoy es el que está en Gálatas 2:20, en parte, en donde Pablo dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Este, si se quiere, es como el corazón del Evangelio. Nosotros no podíamos morir solos. La única forma que nosotros pudiéramos morir para que Cristo viviese en nosotros es que muriéramos con Él. Y esta es una expresión que a veces es como un poco difícil de entender, pero este es el llamado que Dios hace al arrepentimiento, a que podamos morir a nosotros mismos para que podamos vivir en Él. Pensaba en Dios, ¿cómo puedo mostrar, si quieren, algún ejemplo? Esto de qué es vivir en Él, o qué es esta expresión que dice Cristo vive en mí. Y pensaba en el joven rico. No sé si conocen la historia del joven rico. Dice que vino un hombre y se postró a los pies de Jesús y le dijo: maestro bueno. Jesús le dijo: hay uno solo que es bueno. Y él le dice: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Ahí tenemos un hombre postrado a los pies de Cristo haciendo una pregunta: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le responde a su pregunta y le dice: bueno, tenés que cumplir con la ley, tenés que cumplir con lo que está escrito. Y el hombre le dice: ya lo hice. Entonces sabemos que es un hombre que, en los términos de ese tiempo, probablemente haya sido religioso. Entonces Jesús le dice: bueno, te falta una cosa más. Tenés que vender todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y dice que se fue triste porque él era un comerciante y tenía muchos bienes. Y él no estaba dispuesto a vender lo que tenía para obtener la vida eterna. Entonces Jesús lo mira a los discípulos y le dice: qué difícil que va a ser para los ricos entrar al reino de los cielos. Y los discípulos, que todavía no entendían mucho en ese momento, lo miran y le dicen: entonces, ¿quién podrá salvarse? Todo este relato tiene un problema.
Hay un problema con una pregunta incorrecta porque le está preguntando qué tengo que hacer. Y creo que esa pregunta nos conduce a respuestas incorrectas. Y nos pone en una situación en donde puede ser que veamos que sea muy difícil que Dios haga algo en nuestra vida, porque lo que yo me estoy preguntando con mi carnalidad y con mi humanidad es qué es lo que yo tengo que hacer. La Biblia nos cuenta de otro rico, que no era tan religioso como este, porque dice que era el jefe de los cobradores de impuestos. También dice la Biblia que era rico. Sin embargo, dice que quería conocer a Jesús. No estaba buscando un beneficio espiritual, lo único dice que quería ver quién era Jesús. Y cuando Jesús lo vio en un árbol, dice que le dijo, ¿qué haces ahí, Zaqueo? Esta noche voy a cenar en tu casa. Y él dice que se bajó y preparó su casa y Jesús fue a cenar con él. Y en el medio los religiosos decían, ¿qué hace Jesús cenando con este pecador? No sé qué sucedió en esa cena, pero sí sabemos que después de esa cena, este rico dijo, voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres, y si le he robado algo a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. Personas distintas, podemos decir que en alguna condición similar, pero diferentes entre sí. Porque uno se estaba preguntando qué podía hacer, mientras que el otro quería conocer o ver el que lo hace todo. El resultado de uno fue angustia. Sin embargo, después de la afirmación de Zaqueo, Jesús dice, la salvación ha llegado a esta casa. Y obtuvo la vida eterna que el otro no pudo. Porque nunca lo iba a lograr él. Mi mensaje tiene que ver con esto. En que Dios quiere hacer algo y lo quiere hacer Él. Y podemos tener buenas intenciones, podemos tener buenas preguntas, podemos tener buena disposición, pero nunca va a alcanzar con lo que nosotros pretendamos o querramos hacer. Algo, no sé qué sucedió en la cena con Zaqueo, yo digo, creo que puede ser un momento en donde nosotros podemos sentarnos con Jesús y tener una conversación. Y creo que para entender de qué se trata todo esto, quizás el primer punto sea entender el origen. Y para eso, bueno, el título del mensaje es En Cristo, y este punto se llama La Gloria de Dios. Y quería hacer muy breve alguna reseña de qué es la gloria de Dios. Y la Biblia dice que la gloria de Dios es la manifestación de Él mismo. Dios se glorifica con lo que Él creó. Pablo dice que todo lo creado muestra su gloria. Y nosotros también fuimos creados. ¿Eso qué significa? Que Dios creó al hombre para manifestarse Él. Para que todos pudiesen conocer quién es Dios a través del hombre. Recién les mencionaba el texto que está en Efesios 1:6, que dice que fuimos creados para la alabanza de su gloriosa gracia. Pero ocurrió un problema. Estoy en el origen. Dice que el hombre desobedeció y quedó destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, a partir de ese momento, Dios ya no se va a manifestar al hombre. Y este quizás sea el problema fundamental entre el propósito de Dios y en la situación en la que nosotros estamos. Que Dios nos creó con un propósito que es manifestarse a través nuestro y que nosotros a causa del pecado quedamos destituidos, excluidos de que Dios se manifieste a través nuestro. Este hombre, que la Biblia lo llama hombre natural o el hombre privado de la gloria de Dios, dice que no puede entender, no puede aceptar las cosas del Espíritu porque para él son locura. Es como si le estuviesen hablando de una película de ciencia ficción. Imagínense que yo voy, no sé, en mi trabajo o en la calle y digo, yo juntamente he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y bueno,
probablemente termine en un, no sé, en un neuropsiquiátrico con algún diagnóstico de delirio místico, porque el hombre natural no puede entenderlo. Esto requiere un discernimiento espiritual y que nosotros podemos entenderlo gracias al Espíritu Santo, que es obra de Dios. En Tito 3:3, hablando de este hombre natural, dice, en otro tiempo nosotros también éramos. Y esto no es un detalle que diga éramos, porque no está hablando de una actitud o de una acción, sino que está hablando del ser. Y dice, éramos insensatos. A lo que se refiere con insensatos es de pensamientos vanos, se traduce. A lo que estaría haciendo alusión a que nuestro corazón se llenó de pensamientos que no sirven para nada. Dice que éramos desobedientes por naturaleza. Si Dios quería algo o Él es algo, nosotros somos opuestos por naturaleza, que estamos extraviados. Una persona extraviada es que no sabe a dónde va ni a dónde viene. Una persona que vive en el desierto podríamos decir que es una persona extraviada porque no tiene un camino. Y no solo esto, sino que aún peor, dice que estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres. Esa es la condición a la cual Tito se refiere como un hombre sin Dios. Podríamos decir que hasta ahí el diagnóstico es terrible. Dios lo va a hacer visible porque a través de la ley, y solamente un punto muy corto, cuando Dios decide darle la ley al hombre, dice que lo hace para su bien, para que le vaya bien. Y Él va a manifestar a través de la ley quién es Él y qué es lo que Él quiere. El problema es que el hombre es incapaz de hacerlo. Entonces la ley nos ayudó a todos a tomar conciencia de que es imposible poder cumplirla. La ley decía, no robes, pero el hombre roba. No mientas, pero el hombre miente. La ley tenía una función que era mostrar nuestro estado real. El estado real de nuestra carne o nuestro cuerpo, como le llama la Biblia. Hay algo más también que sucedió en ese momento que tiene que ver con la relación del pueblo de Dios con Dios, que el hombre, por ser pecador, no podía estar en Dios. Miren, no se me pierda porque esto es algo muy importante. En todo el Antiguo Testamento ustedes van a ver que Dios estaba con un hombre, estaba con un profeta, y los hombres estaban con Dios. Esto quiere decir que Dios se acercaba, usaba un mediador, Dios estaba en un lugar santísimo en donde ellos era inaccesible poder verlo y nosotros estábamos fuera. El hombre a lo sumo podía aspirar a estar con. Entonces Dios me pedía algo y yo lo hacía o intentaba hacerlo. Dios mandaba algo y acá estaba Dios y allá estaba el hombre y Dios le daba instrucciones al hombre de qué hacer. Pero había un problema. Dice, son rebeldes. Hay una expresión que, en Isaías que dice, su cuello es como un tendón de hierro y su frente es de bronce. Como si le estuviera diciendo, son cabeza dura a más no poder. Eso habla de qué somos todos en nuestro estado natural, en nuestro hombre natural. Esto no tiene solución antes de Jesús. Por lo tanto, empiezan a aparecer algunas promesas de lo que Dios iba a hacer a través de Jesús. Hay algo que, miren, no me lo quería saltear. En este que tiene que ver mucho con lo que quiero tratar de que podamos entender, en Salmo 103:7 dice que Dios le reveló al pueblo sus obras. ¿Sí? El pueblo podía ver las obras de Dios. Esto no es casualidad, esto es obra de Dios. Eso podía ver el pueblo. Hasta ahí llegaba lo que ellos entendían de Dios. Esto es de Dios, esto no es de Dios. Hasta ahí llegaba su revelación. Pero Moisés dice que le reveló los caminos. Entonces Moisés no solamente veía la obra de Dios, sino que él entendía a dónde Dios quería ir, a dónde Dios lo quería llevar. Y él entendía el propósito de Dios en su generación y en su vida. Pero su revelación llegó hasta ahí. Esas eran las limitaciones del hombre natural. A nosotros, la Biblia dice que Dios se nos ha revelado Él mismo a través del Hijo. La revelación que hoy tiene la iglesia es mayor a la revelación que tenía Moisés.
porque es Dios mismo quien se le reveló. No le reveló un proyecto generacional, reveló su proyecto eterno. Fíjense en las promesas que estaban en el Antiguo Testamento. Dice, entonces lo rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Le quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Todo lo que Dios iba a hacer en el hombre ya no tenía que ver con algo externo, como era la ley, sino que ya iba a modificar su naturaleza y dice que iba a cambiar el corazón, iba a poner su espíritu. Fíjense que dice en Jeremías, dice, este es el pacto que después de un tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto mismo lo repite en Hebreos. Y hoy podemos decir que hasta un niño puede entender la palabra de Dios. Y ya no necesitamos de un mediador hombre que sea un iluminado o que sea alguien enviado con Dios para que nos diga a nosotros qué es lo que Dios quiere decir. Lo que está diciendo es que a través de su Espíritu Dios nos va a hablar a cada uno. Y que nos va a dar un corazón que sea moldeable. Todo esto que está diciendo Dios, voy a aclararlo, lo va a hacer Él. Hay otro texto que está en Isaías. Dice, pueblo de Sión que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames pidiendo ayuda. Tan pronto como te oiga te responderá. Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se esconderá más. Con tus propios ojos lo verás. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tu espalda una voz que dirá, este es el camino, síguelo. Entonces profanarás tus ídolos enchapados en plata y tus imágenes revestidas de oros, los arrojarás como cosa impura y le dirás fuera de aquí. Olviden las cosas del antaño. Esto es fantástico, porque esta es la bisagra de todo lo que cambió a través de Cristo. Cristo no fue solamente un evento de salvación para nosotros, cambió todo. Cambió cómo nosotros nos relacionábamos con Dios, cómo Dios se relaciona con nosotros, qué es lo que Dios va a hacer en nosotros. Esta fue la gran diferencia que hubo entre el joven rico y Zaqueo. Dice, olviden las cosas del antaño, ya no viven en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Gracias. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. De todo esto has tenido noticia y no vas a proclamarlo. Desde ahora les haré conocer, te haré conocer cosas nuevas, cosas que te son ocultas y desconocidas. Son creadas ahora y no hace tiempo. Hasta hoy no habías oído hablar de ellas para que digas sí, ya las sabía. Quiero decir que lo que Dios hizo, lo que Dios hace a través de su Espíritu en nosotros es una nueva creación. Quiero hablar, voy a retomar esto. No puedo pasar por alto a Jesús porque es la expresión de Dios mismo. Juan 1:1 dice que es Dios haciéndose hombre. Y la plenitud de Dios expresándose o encarnándose en un hombre para que nosotros podamos verlo. Podríamos decir que Jesús viene a ser el diseño ideal del hombre con la sustancia de Dios. Es Jesús un modelo de lo que Dios pretende para nosotros. Es Jesús un modelo de la relación que Dios quiere tener hoy con nosotros. Jesús no es una utopía para el Hijo de Dios, es un modelo a seguir. Jesús no es una foto, no es un retrato,
Nuestra relación con Dios es un fenómeno vivo. Mientras que con una imagen o un retrato o una foto, yo puedo imaginarlo y hacerlo como a mí me parezca, el modelo de Jesús en cuanto a relación con Dios es bien claro. Y esa relación es viva, es una relación dinámica. ¿Me siguen? En Colosenses 1, 19, 20 dice, porque Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver o cómo se articula esto con nosotros hoy? Bueno, en todo. Fíjense, Jesús, finalizando su ministerio, Él se toma un tiempo para orar y va a orar por nuestra relación con Dios. Y le va a hacer una petición al Padre. Y le dice, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Lo que Jesús le está pidiendo al Padre es que de aquella gloria a la cual fuimos destituidos por consecuencia del pecado, hoy, a través de Él, podamos volver a ser uno. Esta unidad no es la unidad del antiguo pacto, y perdón que voy a ser redundante, porque no es con. Él le está pidiendo que sea en. Fíjense, Pablo, él dice que a él se le ha revelado un misterio que estaba oculto y que Dios lo había ocultado y que solamente a él se le ha revelado. Y pongo este énfasis porque él lo dice, miren, de esta manera llegué a ser servidor según el plan de Dios que me encomendó para ustedes. El dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por los siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a su pueblo santo. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes. O sea que no es una frase inocente, no es un dicho cristiano, evangélico. Estamos en Cristo. Él dice, todo el plan de Dios, todo lo que Dios venía entretejiendo para salvar al hombre, para volver a tener una comunión con Él, se resume en este misterio. Es Cristo en ustedes. La esperanza de gloria. Fíjense el versículo que sigue, en el capítulo 2, dice, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Esto lo sabíamos, lo leímos recién. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y toda autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Todo lo que Dios hizo en Cristo es lo que hoy Dios quiere hacer a través nuestro. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, a través de Cristo. Si mi pregunta es la del joven rico, bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? Nada. Sos un caso perdido, ¿qué vas a hacer? No sos capaz. Ahora, es en Cristo en donde yo agrado a Dios, porque es el único que le agrada a Dios. Es el único que genera en nosotros tanto el querer como el hacer. Es el único que puede lograr que nosotros dejemos de mirar este mundo para concentrar nuestra atención en Dios. Quería hacer algo muy sencillo, no sé si va a salir, pero lo voy a intentar. Vamos a decir que este vaso que está todo rayado somos nosotros y nos representa a nosotros sin sustancia, sin Dios, ¿sí? Vamos a decir que este es nuestro cuerpo, el cual está contaminado por el pecado. De acuerdo a lo que dice la Biblia, en Gálatas 2:20 dice que el fruto de la carne de nuestro cuerpo es envidia, odio, rivalidades, lujuria y todo lo que se opone, si se quiere, a Dios.
Y digo, cuando digo se opone, no digo que es diferente, digo se opone, es opuesto. Esto es lo que representa nuestro cuerpo. Y podríamos decir que este es Cristo, que Él tiene un cuerpo que no tiene pecado y que además de tener un cuerpo que no tiene pecado, tiene la sustancia, que es Dios. Este es el hombre natural, no tiene la sustancia, es incapaz de obedecer a Dios, es incapaz de entenderlo. Puede hacer cualquier acto religioso, pero Pablo dice, ante los deseos de la carne no va a poder hacer nada, porque el cuerpo no puede. Este tiene un cuerpo que no tiene manchas y que tiene la sustancia. Cuando dice que nosotros hemos recibido toda la plenitud de Dios, quiere decir que cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros entendimos nuestra condición de pecador, ahora tenemos la sustancia. La sustancia está acá, pero todavía tenemos un problema. Tenemos la sustancia y tenemos el cuerpo. Creo que estaba leyendo sobre este tema, decía que las mayores herejías, o sea, que la mayor cantidad de sectas surgen de la cristología, de torcer lo que Dios hizo. Si esto quedase solamente así, sería incompleto, porque ahora tendría a Dios tratando de generar, de manifestarse a través de un hombre que tiene un cuerpo pecaminoso. Y esto es imposible. Entonces, ¿cómo puede gloriarse Dios? ¿Cómo puede glorificarse en nuestra vida? ¿Cómo puede manifestarse? ¿Se acuerdan el título del sermón? Bien, esto es lo que hizo Dios. Y nos puso en Cristo. Hermano, yo quiero decirle algo. Si yo estoy en este punto y pienso que soy yo el que tengo que hacer, me voy a encontrar llevando una vida religiosa. Porque puedo tener la sustancia, puedo hablar de Dios, pero contra los apetitos de la carne no voy a poder. Entonces se va a basar siempre en la apariencia. Se va a basar, y cuando digo apariencia digo las cuestiones externas, como a cualquier actividad que yo pueda hacer, que pueda decir. Pero tengo un problema, que aquello que genera Dios, que tiene que ver con la humildad, con el amor, con el dominio propio, no van a estar nunca. Porque están fuera de mi alcance, es en Cristo. Cuando Pablo dice que ya no vive él, sino que Cristo vive en mí, está haciendo alusión a esto. Es en Cristo que Dios hace su obra. Lo dijo antes y lo dijo después. Fíjense en Isaías 26:12, habló de Jesús y dice, Señor, tú estableces la paz en favor nuestro. ¿Y quién estableció la paz en favor nuestro? Cristo. Él fue quien estableció la paz, no fue a favor de él, fue a favor nuestro, dice. Fíjense, la segunda parte del texto dice, porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. ¿Quién las hago yo? ¿Soy yo el obediente? ¿Soy yo el capaz? Quizás me está faltando disciplina. Hay un libro en la biblioteca que no tengo y porque no lo leí seguramente no estoy llegando a tener la vida que Dios quiere. Puedo tomar todas las prácticas religiosas. Hago ayuno todos los días si quieren. Es Dios quien realiza la obra. Es Dios quien realiza nuestras obras. Ahora, esto no es una frase hecha e inocente, lo quiero decir otra vez. Porque esas obras que Dios hace es lo que la Biblia llama buenas obras, porque las hace Dios, porque todo lo que Dios hace es bueno. ¿Sí? Y Dios quiere manifestarse a través de esas obras. No son nuestras obras,
que van a agradar a Dios y no es mi esfuerzo el que puede agradar a Dios. Isaías ya decía, todas sus obras de injusticia, de justicia, son como trapo de inmundicia. Está bien, tu mejor esfuerzo no sirve porque Dios lo único que quiere es al Hijo y quiere ver al Hijo. Y cuando nosotros estamos en Cristo, Dios se expresa en nuestra vida y eso es gloria de Dios. A veces decimos, da gloria a Dios como si estuviésemos aportándole algo más. No, eso es la gloria de Dios expresándose en nuestra vida. Y cuando vemos eso, concluimos que no somos más que vasos de barro, que no somos más que portadores. Jesús lo dijo, les dije antes que Jesús era nuestro modelo. Fíjense, esto está en Juan. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. ¿Y quién las hace? ¿Jesús o Dios? Las hace el Padre. Pero está Jesús. Pero las hace el Padre. Y Dios quiere hacer su obra. El diseño de Dios original fue que todo lo que hizo, lo hizo para manifestarse Él. Y el diseño de Dios original solamente es posible para nosotros en Cristo y no con Cristo. Si esto fuese solamente una cuestión de comprender y entender, y fuese suficiente con tener fe, estaríamos contentos, pero sería la mitad del trayecto. Porque cuando Pablo dice en el texto, juntamente con Cristo he sido crucificado, se refiere a un conflicto que nosotros tenemos con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo todavía no ha sido glorificado. Y quiero que presten atención. Porque muchas veces vemos la obra de Dios y pensamos que nosotros tenemos que hacer. Y miramos el conflicto con el pecado y pensamos que tenemos que orar. Entonces le pedimos a Dios que nos ayude a resolver el problema que tenemos con el cuerpo y después nosotros queremos ir a hacer la obra. En realidad, en la Biblia funciona al revés. En Romanos 6:12 dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos pensamientos. ¿Podemos librarnos del cuerpo, de las consecuencias? No, pero dice, no permitas que gobierne, no permita que sea tu vida la que se maneje a través de tus impulsos, tus deseos, tus placeres. No lo permitas. Antes no podías, hoy sí podés, porque tu cuerpo fue crucificado junto con Cristo. Pero ¿sabes qué? No lo permitas. Pablo, refiriéndose a que su disciplina era como la de un atleta y hablando del cuerpo, dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, haciendo alusión a algo que lo involucra a él. En 1 Tesalonicenses 4:4 dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. ¿Sabe qué requiere esto? Esfuerzo. Entonces, ¿Dios nos va a ayudar? Sí. ¿Sabe cómo nos va a ayudar? Esto es un tema, mira, no es un punto que está acá, pero la Biblia dice que las aflicciones y el sufrimiento nos ayudan. Porque nos ponen en una situación tan vulnerable que entendemos que necesitamos de Dios. Cuando el cuerpo se hipertrofia, tenemos ahí un fisicoculturista que piensa que puede hacer todo, va a ser imposible que en esa actitud del cuerpo nosotros podamos estar en Cristo, podemos obedecer a Dios. Entonces Dios dice que nos va a humillar. Ahora, en cuanto tiene que ver con los deseos del cuerpo, dice, tienen que aprender. Me encanta. Gracias porque dice aprender. Porque si no parece que fuese una sola acción, mientras que el aprendizaje es un proceso. Entonces, y lo hemos visto, porque muchas veces nos pasa de que, bueno, conocemos a Cristo, entendemos el mensaje, lo aceptamos y pretendemos que al otro día el cuerpo ya haya perdido todo su poder y seamos una persona nueva. Y entramos en un aprendizaje. Y ese aprendizaje implica despojarnos, implica hacer este esfuerzo al que Dios se refiere. Y por supuesto que si no fuese a través de Dios no lo podríamos hacer nunca. Pero en cuanto se refiere a la disciplina del cuerpo, el texto lo que dice es que nosotros tenemos que poner nuestra parte. ¿En dónde está la advertencia? Ya es mi último punto. La Biblia habla, y me llamó la atención,
de que, podríamos decir, hay dos actitudes que como hijos de Dios no están en sintonía con lo que Dios quiere. A uno Pablo los llama inmaduros y a otros los llama torpes. Hoy podríamos decir tontos. Suena un poco violento, pero los llama así. A uno los llama inmaduros porque dice, estando en Cristo, todavía le siguen dando lugar al cuerpo. Entonces están en Cristo, la sustancia está en ustedes, pero están llenos de envidia, de celo, de rivalidades, se viven peleando entre ustedes, no se pueden poner de acuerdo. ¿Saben qué? Son inmaduros. Son inmaduros. Y a otros los llama torpes, porque le dice, si Dios te dio todo y Él quiere reproducir a Dios, a Cristo en tu vida, ¿por qué todavía seguís pensando que se trata de tu esfuerzo? ¿Por qué todavía te seguís torturando y te vas angustiado todos los días porque no lograste hacer lo que Dios te pedía, cuando lo que Dios hoy sí nos pide a nosotros es que nos humillemos ante Él? Hoy sí, Pablo dice que necesitamos morir. Cristo dijo que tenemos que cargar una cruz. Lo que Dios pide de nosotros es humillación. Todo lo que antes podríamos decir que se basaba en el esfuerzo y en la disciplina en cuanto a nuestra relación con Dios, hoy se trata de rendición, de sumisión, de muerte. A esto Pablo los llama torpes. 1 Samuel 2:9 dice, nadie triunfa por sus propias fuerzas. Ya lo venía anunciando Dios desde antes. Para finalizar, en Juan 15:5, Jesús dice que Él es la vid y que separados de Él, nosotros no podemos hacer nada. En Romanos 8:17 dice que si somos guiados por el Espíritu somos hijos de Dios y que así como somos hijos de Dios, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Y solamente con Cristo podemos ser herederos de la gloria de Dios porque no tenemos otro camino. Es en Cristo y siendo parte de Cristo. ¿Saben qué? La Biblia dice que si Dios no edifica, en vano se esfuerzan los constructores. Y si Dios no obra, y cuando digo no obra, no estoy diciendo que hagamos una oración, tenemos todo el proyecto armado, hacemos una oración y le pedimos que Dios nos acompañe. No está diciendo eso. Miren, yo creo, y hablo por mí, la mayoría de los problemas de mi vida tienen que ver con la carne. Y tienen que ver con un sistema que todo el tiempo nos está presionando. Y a veces, en nuestro instinto natural, pensamos que se trata de más esfuerzo, cuando Dios todo el tiempo nos está llamando a rendirnos, a someternos, para que Él se manifieste. No hay otra cosa que dé gloria a Dios que no sea Él mismo. Pablo dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y acá tenemos el desafío. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado y útil para el Señor. También el texto dice, si seguimos los deseos del Espíritu, no seguiremos los deseos de la carne. Por lo tanto, creo que tenemos un desafío. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos. Tenemos que confiar que si estamos en Cristo, entonces tenemos acceso a Dios. Dios se puede manifestar en nosotros y esas cosas que antes nos llenaban el corazón de insensatez, esa actitud desobediente, la cual era opuesta a Dios, esa manera extraviada de vivir, esa esclavitud del pecado, ya no tienen poder. Y no es por nuestras propias fuerzas, sino es por Cristo. Dios me ha hablado mucho sobre esto porque a veces me he escuchado a mí mismo y a veces lo he escuchado en qué tenemos que hacer o qué tengo que hacer. Entonces,
Esa era la pregunta. Iba Dios con la pregunta equivocada. Y la respuesta siempre iba a ser equivocada. Porque yo estaba pensando en que tenía que hacer algo. Y Dios dice que Él es un Dios celoso porque no comparte su gloria con nadie. Eso quiere decir que lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer Él 100%. No es 50 y 50, 70, 30. Dios hizo casi todo, pero nosotros lo llevamos al final. No. Es una locura. Sé que esto es un dolor, una herida al egocentrismo, porque nos gusta sentirnos importantes, nos gusta sentirnos protagonistas. Yo cuando era chico me contaban la historia de David y el foco estaba puesto en David, que había matado el león, el oso, que desechó la armadura de Saúl. No sé si a todos les pasó lo mismo. Fue, eligió las piedras. Y la misma historia la podemos ver de un Dios eligiendo a un pastor de ovejas de 15 años, que era el oficio más bajo de ese momento, que le puso 5 piedras y derrotó un gigante. A ver, ¿en dónde está la gloria? David lo entendía. Cuando él se presentó, él dijo, yo en el nombre del Señor vengo en representación, vengo en manifestación de Dios, le dijo a Goliat. Pero a nosotros todavía nos gusta mirar el hombre. En este tiempo estaba trabajando y se me vino una frase en la cabeza y me hizo mucho ruido, que es adoradores de hombres. Y pensaba en que si Dios lo llamó a Jesús y le dijo, en Isaías dice, no es gran cosa que sea mi siervo por el servicio que él estaba dando como hombre. Digo, si Jesús en su dimensión de hombre, a ver si me entienden, para Dios no es gran cosa, porque la gloria es de Él. ¿A dónde están los grandes siervos? ¿Dónde están los grandes hombres? La gloria de Dios es Él obrando, nada más. Creo que esto para algunos puede ser un desafío, porque quizás estaba mirando a sí mismo y decía, no, yo no soy capaz. Bueno, ahí lo tenemos a Zaqueo. Creo que Dios muchas veces nos quebranta y nos humilla para mostrarnos que Él es el que nos hace capaz. Y quizás para otros tenemos un desafío aún más difícil, porque pensamos que nosotros somos importantes y la tenemos clara y que hacemos la obra. Y eso, para Dios, dice la Biblia, que es un trapo de inmundicia. Y Pablo dice, tontos, porque pudiendo Dios obrar en vos, elegís tu propia fuerza. Miren, quiero orar y quisiera que cada uno pueda conversar esto con Dios. Que se olvide de que yo estoy orando y de que del culto como formalidad o como actividad, sino que podamos escuchar a Dios. Saben que la Biblia dice que nosotros no lo elegimos a Dios, sino que Él nos llamó a nosotros. Hablamos de Mateo, qué grande, dejó todo y lo siguió a Jesús, porque nos pasa eso. Y después vemos que Jesús le dijo al mar que se calme y se calmó, le dijo a los demonios que se fueran y se fueron, le dijo a un ciego que abra los ojos y abrió los ojos, y le dijo a Mateo que lo siguiera y nosotros pensamos que es Mateo. Si Dios hace todo con su palabra, hoy Dios nos llama y Él quiere obrar. Pedro estuvo toda la noche pescando y no consiguió nada, pero con Cristo en la barca, Él pescó. ¿Y saben qué es lo interesante de este relato? Que Él no dijo, bueno, vamos a armar una empresa media con Jesús. Jesús le cambió la identidad, lo cambió todo. Le dijo, vas a ser pescador de hombres. Hey, Dios no está para acompañarnos en nuestros proyectos personales, laborales, familiares. Dios quiere una nueva creación y Él quiere manifestarse. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres tú, Señor, quien hace la obra. Dios, ayúdanos a tener conciencia de esto.
Ayúdanos, Señor, a tenerlo presente, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fuerte. Fortalécenos, Dios, para que cuando este sistema, Señor, que pondera tanto al hombre, cuando nuestra propia carne, Señor, quiera convencernos de que somos nosotros, ayúdanos, Señor, a entender, Padre, que siempre se trató de ti y de tu gloria, Señor. Dios, queremos ser una iglesia, Dios, en donde te vean a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, porque no lo podemos conseguir. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. No confiamos, Dios, en nuestra capacidad, en nuestro proyecto, Señor, en nuestra estrategia. Padre, confiamos en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor, para tu gloria, que nos ayude, Señor, a entender en dónde estamos, Señor. Ayúdanos a comprender que en Cristo, Señor, tenemos victoria. En Cristo, Señor, podemos hacer obras, no nosotros, sino tú, Señor, que no podemos imaginar. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Bendícenos. Necesitamos de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú